Hola, soy Elena Estavillo y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos del Futuro, un espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Hoy nos acompaña el maestro Pablo Pruneda Gross, coordinador de la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial, LIDIA, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde donde impulsa conversaciones y trabajo académico sobre los cruces entre tecnología, derechos y Estado. Desde esa trinchera, Pablo ha organizado y coordinado actividades como el Seminario Permanente de Inteligencia Artificial y Derecho. En Centro I compartimos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con Pablo una misma misión, que es construir marcos éticos y de gobernanza que protejan derechos, con la flexibilidad y agilidad necesaria, y llevar esta conversación a espacios multiactor con soluciones prácticas que se conviertan en realidades. Y además también me encanta y estoy muy honrada por pertenecer a Lidia. Igualmente soy integrante de Lidia y con Centro I tenemos tantas coincidencias. También tenemos un convenio de colaboración con el instituto. Entonces, Así es. bueno, muchísimas coincidencias, por lo que me da tanto gusto tenerte hoy, Pablo. Muy bienvenido. Querida Elena, pues el privilegio es mío, siempre hacer sinergias contigo, con Centro I, es un placer. Como ya muy bien lo dijiste, nos hemos conocido al andar y nos vinculan, además de nuestros gustos musicales, nos vincula la pasión por un tema que vaya que ha sido un tema que ha puesto en predicamento y en reto permanente a la humanidad, en esta dualidad que significa su enorme potencialidad y los riesgos que esto implica, ¿no? Así es, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué necesitamos una inteligencia artificial ética? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Hablar de Ujú. principios, de salvaguardas, esfuerzos colectivos. Y lo que queremos es que la tecnología sirva a las personas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que siempre el dilema de cualquier tecnología que irrumpe, pues es que pone en predicamento algunos aspectos o de la producción o de la forma de vivir incluso. Pero creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos desarrollado una herramienta que pusiera en predicamento tantos aspectos de nuestra vida, que por supuesto que tienen un impacto en la parte industrial y de producción, pero que están revolucionando campos completamente disímbolos unos de otros del conocimiento humano. Y el derecho, por ejemplo, no se salva de la irrupción tecnológica ni desde la perspectiva regulatoria, ni desde la perspectiva de su aterrizaje y aplicación para jueces, para abogadas y abogados, para reguladores. De pronto nos ha roto paradigmas como el de la creatividad, que pensábamos que era exclusiva del ser humano, y pues hoy hay herramientas que tienen capacidad de creación, eh, no en su entendimiento emocional y de motivación como el humano, pero sí como una imitación a ello. Y digamos, insisto mucho en esto, porque a lo largo de la plática seguramente vamos a encontrar temas donde parece que la inteligencia artificial entiende, pero que en realidad lo que hacen son grandes imitadores de la emoción, de la sensibilidad humana, del entendimiento y la capacidad cognitiva humana, pero que no tienen entendimiento de las cosas. Entonces me parece que sí hay que empezar siempre diciendo que por muy asombrosa que sea esta tecnología, son tecnologías de imitación de las emociones, de los sentimientos humanos, y que vaya que lo hacen muy bien, pues porque se han nutrido de todo lo que el ser humano ha escrito, ha pintado, ha expresado de sus diferentes maneras, y entonces, pues sí, en estos entrenamientos de estos modelos, pues se han nutrido y han abrevado pues de todas las emociones humanas y por lo tanto las pueden expresar de mejor o peor manera, ¿no? Qué bueno que empiezas por ahí, porque yo creo que ese es uno de los grandes malentendidos, ¿no? Así muy generalizados que hay entre las personas al acercarnos a la inteligencia artificial. Y a lo mejor también desde, pues, el nombre que le pusimos a esta tecnología, ¿no? Pensar que es inteligente de la manera
cómo lo concebimos para las personas cuando es como lo estás diciendo, es un juego de imitación, ¿no? Como ese célebre concepto, ¿no? Y seguimos en el juego de la imitación de Turing y, y que se vuelven también como un espejo en el que no nos damos cuenta que simplemente se está reflejando lo que nosotros mismos alimentamos. Es un espejo, no es otro ser, no es alguien más que está detrás. Y sin embargo, es, digamos, este malentendido genera muchas preocupaciones por las que tenemos que asegurarnos que haya una protección mínima. Ahorita que estabas repasando, sí, todo lo que ha invadido, bueno, no lo digo de una manera negativa, sino esta tecnología, ¿no? Todas las áreas de nuestra vida. Todos los días me sorprende un uso más. Ya hace tiempo habían aparecido estos datos de que a través de los algoritmos de citas, ese ya es la principal forma en la que se conocen actualmente las parejas, ¿no? Entonces, bueno, eso, así como darnos cuenta que a través de los algoritmos se están tomando decisiones, ¿no? De cómo empatar a las personas para hacer una vida en común y a lo mejor para toda la vida. O sea, es algo bien fuerte. Y luego apenas ayer, antier, pues cómo ahora se están usando con aplicaciones religiosas, ¿no? Para que las personas vayan y se confiesen con su bot sacerdote. Sí. Entonces, bueno, todos los días es algo que nos sorprende más hasta dónde está llegando la inteligencia artificial. Fíjate que esto que estás diciendo me pareció, yo también leí este artículo del uso de estos bots para efectos de propagación de la palabra del Señor, ¿no? Y claramente es uno de los riesgos y donde la ética, como tú decías, corre o juega un papel fundamental, porque el ser humano, claro que tenemos pues nuestras enormes vulnerabilidades, ¿no? Y en la parte emocional y religiosa, que es una expresión de nuestra emocionalidad, nuestra incertidumbre ante nuestra existencia, pues hay quienes la resuelven a través del fervor religioso, y vaya que es una herramienta poderosa para eso. Pero cuando tienes un chatbot que te está dando citas bíblicas, que empieza a ganarse tu confianza como Ujú. asesor, como orientador, pues es tanto como cuando le ponemos ciega fe a un sacerdote, que por ser sacerdote, pues nos tiene que orientar siempre, pensamos, de la manera más ética y siguiendo los designios de los valores más altos. Y ahí es donde nos hemos equivocado con falsos profetas, ¿no? Gente que lo que están haciendo es pues aprovechando esta influencia sobre gente pues para su enriquecimiento personal. Y bueno, no se diga cómo nos han impactado las irrupciones recientes de esto que llamamos inteligencia artificial generativa, que es la versión más moderna de la inteligencia artificial. Mencionabas hace rato a Turing, ¿no? Turing en los 50 imaginó un test que permitiera identificar a un ser humano y distinguirlo de mi interacción con una computadora. Y fíjate qué interesante es esto, porque Turing jamás se hubiera imaginado que el dominio del lenguaje no necesariamente implica el entendimiento de las cosas. Eso Y es esa es bien creo que la parte, importante. exacto, Sí. esa es creo que la parte Ujú. fundamental de estos sistemas, que es cuando hablas con ellos, cuando interactúas con ellos, parece que te entienden, te contestan. Bueno, hay gente que les da las gracias y que les pide las cosas por favor, porque la interacción es similar a la que tenemos con un ser humano y de pronto su capacidad de respuesta es asombrosa. Lo que no podemos hacer es olvidar siempre que por mucho que parezca que nos entienden, no nos entienden. Por mucho que tengan memoria para recordar y perfilar nuestros gustos y entonces casi nos lea la mente, son sistemas muy sofisticados, estadísticos, matemáticos, que no han hasta ahorita desarrollado la capacidad de conciencia ni el entendimiento de lo que están hablando. Y que están diseñados para parecer humanos. Yo creo que eso también es bien importante, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué nos saluda, no? Cuando tú ya estás usando continuamente una inteligencia artificial y más si la tienes
configurada para que recuerde tus conversaciones previas. Entonces va reuniendo información sobre nosotros porque se la damos. Y esto es tan importante, que tiene también que ver con el diseño de estos sistemas. Están diseñados para que imiten la interacción humana y por eso algunas bromean, Ujú. usan expresiones que pueden ser sarcásticas, acuden a referencias de la vida diaria, porque están diseñadas para eso, no es porque se les haya ocurrido como un ente, ¿no?, autónomo, como una inteligencia autónoma, es que están diseñadas para ello. Y eso cómo confunde, ¿no? Sí, cómo confunde y cómo nos va a seguir confundiendo cada vez más, porque en la evolución de estos modelos estamos a un pasito de darles corporeidad. Sí. Y entonces, estas, pues, sueños de ciencia ficción que nos permitían tener asistentes robóticos que nos contestaran y que siguieran nuestras instrucciones, pues están a la vuelta de la esquina. Y ahí va a ser todavía más difícil el encontrar esta lógica que hoy nos parece que decimos tan rápido de no te confundas, son máquinas, no tienen capacidad de entendimiento, pero cuando suman esto que tú acabas de mencionar, que me parece fundamental, que es la capacidad de memorización y de establecimiento de patrones de conducta, de tal manera que nos puedan perfilar y digan, no, pues Pablo tiene estas características, tiene estos gustos, estas filias, estas fobias, responde mejor de esta manera, no le Claro. gusta tal cosa. Bueno, pues con ese tipo de información cada vez más nutrida por mi interacción con la máquina, pues yo voy a tener una compañera o un compañero que cada vez va a ser más eficiente en mis expectativas, en cumplir mis necesidades, incluso emocionales, y de pronto va a venir el problema de que cuando yo interactúo con otro ser humano, pues el otro ser humano es imperfecto, no entiende, no tiene capacidad de saber quién soy como la tienen estas máquinas, y entonces pueden venir rompimientos sociales importantes, crisis psicológicas, pero muy relevantes, porque vamos a preferir interactuar con una máquina que no nos significa ningún reto, que nos acomoda todas las cartas sobre la mesa Que como sea nos gusta. complaciente, ¿no? O sea, tú eres el Exactamente. más bonito y tú eres el más inteligente y tú Sí, sí, es un tema que a mí también me preocupa mucho. Y sabes que a generaciones como las nuestras, nosotros aprendimos a socializar analógicamente, sin sí, aparatos de por medio, y después adoptamos la tecnología. Pero las nuevas generaciones que están naciendo con la inteligencia artificial, que están socializando, si se le puede decir así, con un bot, con una IA, sí. ¿en dónde van a tomar esas habilidades sociales para discutir con alguien con quien no estás de acuerdo, para acercarte a una persona que no ha tenido tus experiencias, tus vivencias, que creció en otro contexto, eh, que tiene otras referencias culturales? ¿Dónde vas a aprender a hacer eso? Sí, fíjate que a mí me interesa muchísimo el caso y lo hemos platicado tú y yo en las diferentes actividades en las que coincidimos, cómo, por ejemplo, el temas como la polarización social Sí, se pueden explicar a partir de que, pues, cada vez en general la población se informa de las cosas a través de las redes sociales, ¿no? Y ya todo el mundo está acostumbrado a recibir noticias en redes sociales, y las redes sociales tienen, como decías, por diseño, mecanismos de curaduría de contenido que buscan, pues, que tú recibas lo que te gusta ver. Y entonces, nos pasa, y lo vemos ya en las sociedades, que cada vez más se polarizan, cada vez los extremos son más reales. En medio ya no vemos gente, vemos completos extremos en la sociedad mexicana. Y entonces, ¿por qué? Pues porque no hemos alimentado la tolerancia y la tolerancia se alimenta cuando tú estás en contacto con gente que piensa diferente de ti. Y ese es otro enorme riesgo donde la ética de estos modelos la tenemos que cuestionar para que siempre
estén abiertos y que no nos perfilen de manera tan clara y nos permitan conocer las opiniones de otras personas que tienen su fundamento y con las que podemos no estar de acuerdo, ¿no? No, totalmente. Y eso me lleva a una pregunta que te quería hacer, porque nosotros coincidimos en muchas discusiones, muchos foros, y Sí. siempre hay una preocupación, siempre hay esto levantar la alarma de, pues, de que no se vaya a regular, de que no se vaya a legislar sobre inteligencia artificial por todos los enormes riesgos que puede traer eso, pero no se habla con la misma preocupación de todos estos otros efectos que se han posibilitado por no tener unas mínimas salvaguardas, unos mecanismos que aseguren este mínimo de derechos, de responsabilidad, de rendición de cuentas, de transparencia. Y aquí por eso es tan importante la aproximación desde el derecho. ¿Cómo le hacemos para construir esos mínimos? Esa es la gran pregunta y el mundo está en buena medida abocado a encontrar respuesta a esas preguntas, pero me parece que todavía estamos lejos. Creo que hemos avanzado mucho y por eso me gustó mucho el tema al que nos convocas hoy. Eh, Hemos avanzado mucho en la construcción de marcos éticos. Muchas instituciones públicas y privadas han emitido catálogos de principios éticos que me parece que, aunque no son vinculantes, sí son una base fundamental. Y lo que sí es un hecho es que en Europa lo aterrizaron desde una perspectiva del derecho tradicional, escrito, eh, horizontal, para tratar Ujú. de tener una normativa que abarque todos y cada uno de los aspectos de la problemática de la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Y hoy lo que estamos viendo, pues ya con la entrada en vigor del reglamento de inteligencia artificial, el famoso AI Act, eh, estamos viendo que no es tan fácil construir un marco regulatorio con sanciones económicas severas, basados sobre todo en riesgos, donde categorizan los diferentes usos que le puedes dar a la herramienta y en función del uso o del diseño que haces para esta herramienta, lo categorizan en sus riesgos. Vamos, alto riesgo, inadmisible, ¿no? Uso inadmisible, Ujú. alto Hay riesgo, usos prohibidos. Sí. prohibidos, Ujú. y los de abajo, que son los interesantes, los de alto riesgo, Sí. pues el cumplimiento de todas las normativas que exigen con esta ley y con las sanciones tan severas, pues lo que están generando es un cuestionamiento de si hay que implementar los modelos más modernos en Europa, porque el área de compliance legal de estas empresas que desarrollan las tecnologías, pues cada vez ven más riesgos, más afectaciones por la naturaleza de la regulación. Y tienes en contraposición marcos normativos o visiones regulatorias completamente diferentes como la norteamericana, que es el Ujú. principal, hoy todavía es el principal desarrollador de esta tecnología, muy seguido de China, pero que apelan a la no regulación, a la búsqueda de regulación a través de estándares técnicos, pero privilegian el desarrollo porque enmarcan el desarrollo de esta tecnología en una cuestión de prioridad nacional, de liderazgo mundial, de liderazgo geopolítico, que por Sí. supuesto que también tiene sus alcances esta tecnología tan poderosa y los estadounidenses, claro que ya vieron esa beta y la van a explotar. El Ahora tema es ahí lo que tú dices, las cortapisas, sí. los ¿cómo le vamos a hacer para que ese desarrollo sea ético, para que no abramos la caja de Pandora y que una vez que ya esté abierta, pues ya no se pueda volver a cerrar y ya estemos viendo solamente las consecuencias de lo que hemos venido estudiando desde hace tantos años y que no tuvimos capacidad de controlar, ¿no? Y tenemos ejemplos muy cercanos, ¿no? Y bueno, simplemente quería comentar sobre el tema de Estados Unidos. Es que es tan complejo esto, porque ahí no es una aproximación, ¿no? Esta decisión, digamos, que no surge de una deliberación de para los temas éticos cuál es el mejor modelo, sino que aquí claramente es una política industrial de apoyar a unos campeones nacionales
¿no? En mercados muy valiosos y que además van a tener un peso político. Entonces, bueno, ahí todas las consideraciones, se entrelazan y creo que lo que sí resulta claro es que lo de la parte ética no está en las prioridades. No digo que no influya, pero, pues, no es lo que explica tampoco esa esa política, ¿no? Entonces, bueno, un modelo puede prevalecer sobre otro, pues, por las razones equivocadas también, ¿no? A mí me preocupa esto porque como humanidad, necesitamos mucha colaboración para poder gobernar este cambio tecnológico tan complicado, y lo que estamos viendo es lo contrario, que cada quien está lanzándose por su propio modelo, y el resultado no creo que vaya a ser muy bueno. Pues sí, y donde vienen sobre la mesa o por tenemos que poner sobre la mesa estas diferencias cada vez más marcadas, no solo entre los desarrolladores de la tecnología que claramente ya pues están en la cancha de Estados Unidos y de China, por supuesto, en un segundo muy cercano lugar, eh, y todos los demás, que algunos países tienen, pues hemos ido a foros donde se nos recuerda que la India está haciendo sus esfuerzos, que la Unión Europea Sí. tiene sus esfuerzos, pero, pero yo veo una distancia muy grande entre los líderes desarrolladores, porque estamos Sí, hablando de capacidades de cómputo, de centros de datos cada vez más sofisticados y más poderosos, de acceso a más y mejores datos. Entonces, me parece que este brebaje hace que haya una separación cada vez más grande entre unos países que son los desarrolladores y otros que somos meros adoptantes de los modelos que en otro lado se generan. Y luego está la otra enorme brecha, que es la brecha de los que tenemos acceso a sistemas de cómputo y los que no. sí, Entonces, la separación entre seres humanos, ya hablábamos de la polarización social por razones ideológicas, pero el problema de las separaciones en estas brechas cada vez más marcadas entre quienes usan las tecnologías y las entienden y quienes no las usan, no las aprovechan y no las entienden, es que cada vez los impactos van a ser mayores. Y antes se hablaba de los alfabetas y los analfabetas, pero la referencia más importante se va a encontrar en el que tiene capacidad de uso de las herramientas de última generación y el que no las conoce. Y ahí van a estar las grandes diferencias donde va a haber necesidad de replanteamientos muy severos porque todo esto al final tiene efectos sistémicos, tiene efectos en la economía, en la educación, en las democracias, en fin, totalmente. en los mercados laborales, ¿no? Que es parte de la economía. A mí me preocupa muchísimo ya no el debate de si vienen a quitarnos los empleos o a fortalecerlos, que es donde parece que siempre se centra el tema. No, el debate en el cuestionamiento de la razón de ser. O sea, vivimos en un mundo donde nuestro trabajo está muy vinculado a nuestra satisfacción personal, a nuestro sentido de utilidad Así es. social, de pertenencia, ¿no? Y entonces, si nos quitan eso, si de pronto te vuelves un inútil porque no le aportas nada en todos tus esfuerzos, no aportas nada al mercado laboral porque hay máquinas que hacen las cosas mejor o hay seres humanos que hacen mucho mejor las cosas con las máquinas, va a venir un desencanto social muy fuerte y eso es lo que el derecho tendría que estar previendo. El derecho ha sido muy malo para prever. Prueba de ello es que normalmente los grandes cambios regulatorios se dan después de las revoluciones, ¿no? Y las Así revoluciones es. armadas, ¿no? Las que se generan a partir del descontento social, cuando las tecnologías irrumpieron, rompieron equilibrios y el derecho no tuvo herramientas para contener y para equilibrar, sino a posteriori. Quizá en el marco de las sociologías, de los economistas, las economistas, pues está más en la responsabilidad de prever este tipo de escenarios para tratar de encontrar mecanismos que los equilibren y que los contengan. Porque, digo, no es un ejercicio catastrofista el que queremos hacer, pero sí es importante que abramos los ojos de algo que puede estar pasando, que se puede estar construyendo y que tenemos que contener necesariamente, porque estos mecanismos van a dar, desde su perspectiva positiva,
resultados que nunca antes habíamos imaginado. Van a permitirnos soñar con combatir enfermedades de forma mucho más eficiente que nunca, diagnosticar enfermedades, generar medicamentos de tratamientos, etcétera, mecanismos económicos que permitan florecer a la especie humana eh, en todas sus expresiones, las artísticas, etcétera. Todo eso sí es cierto que puede generar esta tecnología, pero por el otro lado, si no la cuidamos, y por eso la necesidad de adoptar y de revisar esto desde una perspectiva ética, si no le damos un encauzamiento al uso adecuado y al desarrollo de estas tecnologías, pues lo que puede pasar es que entonces se nos lleve al extremo contrario y lejos del florecimiento humano encontremos pues mecanismos nunca antes imaginados de podredumbre y de pobreza espiritual y económica humanas, ¿no? No, y no, yo, por supuesto, no se trata de ser catastrofistas, pero tampoco hay que ser ingenuos. Estamos en una época de disrupción, de mucho descontento social. En algunos aspectos hay una regresión de derechos humanos, ¿no? En algunos casos muy evidentes que hemos ido normalizando, pero es que al mismo tiempo tenemos polarización política, religiosa, una división entre los países que tampoco permite que haya una acción social internacional, porque todo el mundo está apagando fuegos adentro de sus propios países y sociedades. Entonces, sí tenemos esas señales muy claras y yo creo que por eso es tan importante esta reflexión ética. Y a lo mejor, como lo dices, no desde el derecho, digamos, limitándonos a los mecanismos tradicionales, sino que Exacto, tenemos un gran desafío de desarrollar nuevas formas de reaccionar como sociedad, de las que, por supuesto, que tiene que ser parte el derecho, pero tenemos que innovar muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo vamos haciendo flexible, que responda a los cambios, que vaya de la mano con la reflexión económica, social, y filosófica? Aquí, la filosofía, digo, algo positivo es que estamos, reapreciando, la labor de la filosofía, ¿no? Que nos urge, que esté sí, muy activa en estos temas. Que s y sabes que quería simplemente hacer referencia, ya tenemos una experiencia en la que no nos fue bien, y es con las redes sociales. Y mucho de lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con eso, ¿no? claro, Se empezaron a desarrollar mucho en este ánimo de que no hay que interferir, ese es un espacio de libertad, que cada quien lo diga lo que quiera. No, y esa parte está muy bien, pero nada más era una visión, un pedacito de la realidad. Y la otra parte, la realidad, pues que no se quiso ver o se minimizó, en el que detrás de esta interacción humana había un diseño algorítmico con ciertos criterios como este de vamos a crear más tráfico. Si el tráfico que se crea más es a través de las noticias falsas, a través de la violencia digital, a través del insulto, de la polarización, pues es tráfico. Y así están diseñadas las redes sociales. No, hasta este día no ha habido, pues, ninguna intervención, ningún mecanismo para tratar de despolarizar esta esta tensión que se ha ido generando, este mundo de burbujas donde si no estás de acuerdo con el otro, no lo escuchas, lo cancelas, ¿no? sí. O sea, ya no hablo contigo, yo me voy a otro lugar. Y entonces, yo creo que esto ha abonado muchísimo al clima de polarización que estamos viviendo. No le echaría toda la culpa, eso sería demasiado sencillo, pero sí hay una parte que tiene que ver con todo este proceso complejo de polarización y de extremismos. Y no se ha resuelto solo. Yo creo que eso también tenemos que aprender. Hay problemas sociales que no se resuelven espontáneamente. O sea, tiene que haber una acción colectiva. A eso no me refiero que tiene que ser sancionadora y vamos a meter a la gente a la cárcel. No, no, no. Hay muchísimas otras formas, ¿no? De incidir en los procesos sociales. Pero yo creo que sí, ahí tenemos un foco rojo. Dejamos que pasara eso
No podemos dejar que pase lo mismo, ¿no? De manos fuera de la inteligencia artificial, en un sentido de construcción social que nos sirva para todo lo que has dicho, porque eso también es cierto, ¿no? Todo eso es cierto al mismo tiempo. Se están generando sistemas para el diagnóstico temprano de cáncer y no, hay cosas maravillosas, ¿no? Pero todo esto es tiempo, es cierto al mismo tiempo. Hay que tratar de abordar esta realidad compleja y para asegurar que de veras nos sirva. Fíjate que yo creo que la parte fundamental, desde una perspectiva de contención normativa o de direccionamiento de una tecnología a partir de contención normativa, es un reto tan importante para el derecho porque nunca antes habíamos visto, como decíamos al principio de la plática, una tecnología que intercediera o interviniera en tantos aspectos de la vida. Sí, Y entonces, por ahí es como creo que tenemos que encontrar la manera de resolver este embrollo. Eh, Necesariamente tenemos para cualquier cuerpo de normatividad o de gobernanza de una tecnología como esta, se tiene que convocar a todas las visiones, sí, porque si dejas fuera uno, entonces pierdes un aspecto que puede ser fundamental. Y ahorita tú citabas un caso maravilloso que me parece que tiene que ver con el uso de estas redes y cómo nos han ido afectando en nuestra vida y el debate en el que hemos estado. Pero en tu generación y en la mía, nosotros vemos a las redes, como dices, desde una perspectiva de adopción tardía, sí, sí, pero los jóvenes, las jóvenes, los niños que nacen en el entorno social y tecnológico social, ¿no? Eh, Viven en un estrés diferente del nuestro. Su interacción social se vuelve súper sofisticada, al sí, grado que nosotros no lo entendemos. Yo, cuando platico con mis hijos, bueno, es que resulta que si hay una interacción en tal foro de tal red social, pues eso puede significar que una chava te gusta. Si tú le estás contestando en algún feed que ella subió o que él subió. Eh, pero es un grado de sofisticación muy importante que los jóvenes entienden. Sus mecanismos de comunicación son ya mucho más sofisticados, al grado que ya nosotros no los entendemos, ujú, y, y su interacción social es distinta. Y sí, si tienes un foro donde cualquier expresión tiene una reverberancia en todos tus conocidos y más, pues entonces la interacción en ese foro es de una presión mucho mayor que la que teníamos en la escuela, donde podías haber hecho una tontería o una cosa muy bonita y impactabas en la gente más cercana, los demás no se enteraban. Hoy cualquier persona tiene, para bien o para mal, una presión social importantísima porque un acierto o un desacierto en las redes le puede significar o su catapulta al éxito o la catapulta al ostracismo y al descrédito social, ¿no? Entonces, ya el nivel de presión es diferente, los alcances son diferentes y por eso hay que convocar en estos cuerpos de análisis a todos. Tenemos que escuchar a las y los psicólogos, a las y los sociólogos, a todos los que tengan algo que aportar desde su perspectiva de conocimiento humano. Decías, por eso las regulaciones no pueden ser rígidas. Por no, eso yo coincido contigo, tienen que ser flexibles y adaptables. ¿Y cómo le hacemos para generar una regulación flexible con normas que se generan tradicionalmente a través de órganos de representación indirecta, ¿no? Como son los cuerpos legislativos sí, tradicionales? No, no es posible. Cuando le pasó a la Unión Europea, lo hemos platicado mucho, a la mitad de la iniciativa de ley AI Act, sale en noviembre de 2022 ChatGPT, y entonces tienen que así abrir un es, para tratar lo que ellos le llaman el General Purpose AI System, ¿no? Tienen que inventar, porque hay una sí, tecnología que evolucionó y que ellos no habían considerado en todos sus estudios previos. Eso va a seguir pasando y necesitamos entonces regresar al principio fundamental de la plática, que es, necesitamos consolidar los principios éticos para que a partir de los principios éticos se construyan mecanismos de gobernanza flexibles y adaptables.
En esos mecanismos de gobernanza no puede participar una sola visión, no puede haber iluminados, tiene que haber mucha interacción con cuerpos de representación, de entendimiento de la humanidad, ¿no? En todo lo que esto signifique, desde las áreas de gobierno, la academia, por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil y también la industria, que es la que está Por desarrollando los modelos que supuesto. opinar, ¿no? Claro, Solo con así ujú, pluricompuestos, podemos tener mecanismos de gobernanza que puedan mandar y establecer directrices para el encauzamiento de estas tecnologías. A mí me parece que los estándares técnicos pueden ser una vía de regulación de la tecnología, pero desde cierta perspectiva, pero el contenido y el respaldo del estándar técnico lo tienen que dar estos órganos de gobernanza. Y otra de las cosas que hemos, digamos, ido platicando en Lidia y de las que hemos ido encontrando, pues algún eco que me parece que a mí me convence por lo menos, es que todos los cuerpos o los mecanismos regulatorios tienen que estar basados en incentivos más que en sanciones, porque es la gente la que tiene que decir, oye, este modelo cumple mejor con los principios éticos en los que yo creo y por lo tanto yo voy a usar este mecanismo y no el otro, que se separa de estos principios, que no tiene esta certificación de respeto a mis datos personales. Y entonces si yo interactúo en esta red social o en o hago uso de este sistema de inteligencia artificial, pues eventualmente puedo ver lastimada mi intimidad, mi prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que tenemos que pensar fuera de la caja, porque si ujú. queremos ir resolviendo esta problemática desde la perspectiva estrictamente de leyes tradicionalmente creadas, nos vamos a seguir equivocando y no creo que vayamos a estar ni a la altura de la exigencia y sí podemos generar situaciones que afecten el desarrollo de la tecnología y que entonces generen o lugares donde no se incorpore y entonces se incrementen estas brechas entre quienes la desarrollan y la usan y quienes no la desarrollan y tampoco la pueden usar por sus regulaciones completamente restrictivas, ¿no? Es Entonces, que por ahí ahí como está el gran ujú. debate, querida Elena, no sé tú qué opinas. No, y significa que tenemos muchísimas cosas que hacer y que también que algunas que se están haciendo van por el camino totalmente equivocado, ¿no? Y ahí, sí, perdón por el referirme a lo específico, pero es que tenemos, decenas de iniciativas legislativas, ¿no?, relacionadas con inteligencia artificial, pero perdón, que no aportan nada, ¿no? Que le agregan la mención de inteligencia artificial a una ley que ya existe, que dices, bueno, pero entonces, sí se ve ahí la falta como de esta reflexión de fondo de qué mecanismos nos pueden servir, porque esto no sirve, no se trata de estar tachando o parchando, no, ay, es que aquí hay que mencionar la inteligencia artificial. Creo que, al contrario, no, creo que deberíamos de movernos más hacia arriba y asegurarnos que los principios éticos de transparencia, responsabilidad pues que sean aplicables y deberían serlo a todas las tecnologías, no habría necesidad de estarlas mencionando una por una. Y además, Y pues, definiendo y específicamente una por definiéndolas una, y entonces te tampoco. cambian una variable y entonces ya tu Y definición se ya, quedó y ya no es obsoleta, ¿no? aplicable. Exacto. Y con una tecnología que está cambiando tan rápido, donde además hay que irnos a la industria. Es que tampoco hay una definición comúnmente aceptada de qué es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo la vamos a inventar desde lo normativo, ¿no? Es tratar de forzar al mundo que se comporte de una manera, pero el mundo va por otro lado. Y Sí, y yo creo que a lo mejor también dejar de pensar en que vamos a encontrar una solución, este pensamiento lineal de cuál es la solución. No, es que hay que hacer así, muchas cosas, ¿no? Y tener ahí como todo nuestro menú y algunos mecanismos servirán para algo y otros para otra cosa, pero pero sí nos tenemos que poner a trabajar, como dices, pensando fuera de la caja, porque la manera tradicional no nos va a servir para esto. sí, tenemos que convocar a las grandes visiones
Cuando hablamos de los referentes humanos y hablamos de los estadistas, normalmente los estadistas son seres humanos que han tenido esa capacidad de entender cosas y de visionar Sí, eh, hacia dónde va la humanidad y cómo se puede resolver un problema de esta magnitud. Necesitamos acudir a ellos. O sea, las visiones tienen que ser no cortoplacistas, no atendiendo al poder inmediato que te no, puede dar esta herramienta, sino tienen que ir más allá. Y entonces tienes que convocar, como decíamos, a todos y a todas para que podamos, entre todas y todos, encontrar visiones que permitan encauzar esto. Parece una obviedad esto, pero el reto es tan grande que, como tú dices, si lo aterrizamos desde la perspectiva normativa y además decías tú, pues sí, los legisladores y las legisladoras, pues hoy es muy sexy hablar del tema de la sí. inteligencia artificial, entonces que una legisladora, un legislador le diga a sus votantes, oigan, ya metí una iniciativa de ley porque está terrible esto de que hay quienes toman fotos de niñas y niños y les cambian la cara y les ponen cuerpos que atenten contra su dignidad. Bueno, creo que nos estamos equivocando porque ya hay una infraestructura normativa que Claro, resuelve pues los daños, que resuelve desde la perspectiva penal las difamaciones, que resuelve una serie de circunstancias que ya están los fraudes, pues no necesitamos ahora decir cómo me pueden cometer fraude con inteligencia artificial. El fraude es fraude y si me engañas para obtener un beneficio económico, encuadras en el tipo penal. Entonces, no nos centremos en encontrar hilos negros donde no, y sí convoquemos a toda la humanidad a que encuentre eh, pues la visión de hacia dónde debemos de llevar esta tecnología para no pasar por encima de valores y de principios humanos que me parece que son en última instancia lo importante. El ahí debate es está la enorme. importancia de tener a los humanos al centro, de tener supervisión, resistirnos a esta visión mágica, ¿no? De que la inteligencia artificial de pronto ya es una inteligencia superior que nos va a venir a resolver problemas por sí misma, sino que somos nosotros, ¿no? Las humanas, los humanos, los que seguimos a cargo y tenemos que asegurar que esto funcione bien. Sí, la delegación de nuestras decisiones y de la toma de decisiones más importantes debe ser algo no negociable. Y para allá vamos. O sea, estos agentes autónomos con los que vamos a empezar a interactuar, que se van a volver nuestros asistentes, tenemos que limitar su autonomía y su toma de decisiones. No los puedes llevar al plano de lo personal. Tú no puedes decirle, pues tú toma la decisión por mí, dime con quién relacionarme, con quién no, con quién, qué trabajo tomar, cuál no, porque al final vivir también es equivocarse. Y en los errores Claro. en los traspiés también encontramos aprendizajes. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial nos hacen la vida más sencilla, pero tenemos que seguir siendo nosotros quienes llevemos a cabo la conducción de nuestros destinos. Sí, finalmente es nuestra responsabilidad, ¿no? Individual y colectiva. Y Sí, bueno, pues mira, con esto me encantaría seguir todavía. Tenemos como muchas líneas que me hubiera gustado mucho seguir la conversación, pero quiero que pasemos ahora a otra parte donde tengo preparadas unas preguntas, ¿no? sí. Un poquito también con la idea de que no las pienses mucho y dinos rápidamente lo primero de lo que te acuerdes, lo primero que te venga en la mente. Y uno es que nos puedas compartir cuál fue tu puerta de entrada a este tema de la inteligencia artificial y si es que ahí puedes recordar algún susto tecnológico que hayas tenido. Sí, bueno, son muchos momentos, pero uno en particular. Eh, Primero, cuando alguien te pregunta o me pregunta, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy abogado, ¿no? Y eso me define y estudié 5 años la licenciatura y a partir de ahí me gané el derecho a llamarme abogado para toda mi vida, ¿no? Eh, Cuando leo el libro de Harari, el de Sapiens, me parece que
puso el dedo en la llaga. Y una de las cosas que me pareció que me impactaron más de ese libro es que él decía, ya no vas a poder decir que eres tal cosa, porque la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial van a empezar a cambiar tu entorno laboral de tal manera que tú vas a poder decir, sí, yo estudié derecho, trabajé tantos años dedicado al derecho, pero hubo un momento en el que tuve que reinventarme o adaptarme a través de las nuevas tecnologías para cambiar mi trabajo y mi actividad. Y entonces cuando yo me di cuenta que el principal reto para quienes nos escuchan, desde mi perspectiva, es desarrollar la capacidad de adaptación, ya no es formarte desde la perspectiva de la capacidad de adaptación, Sí. porque esto de la tecnología nos va a poner un reto permanente donde vamos a tener que estar brincando de un lado a otro para seguirnos desarrollando, lo cual es además muy divertido. Ya no vamos a tener que poner el sello de siempre sobre la hoja de siempre y la copia rosa, sino vamos a tener que explorar nuevas actividades permanentemente, Y nuevas maneras de aprender, ¿no? relacionarnos, Esto es aprender. lo de lo que se habla con aprender, reaprender, desaprender, tiene que ver con esto. Sí, ahora que lo dices, yo Totalmente. también cuando me toca presentarme y a veces que digo, bueno, es que soy economista, pienso, qué poquito dice eso de mí, ¿no? Claro, claro. Es Sí, sí, claro. digo, ya estamos en otra, ¿no? En otra manera de vivir, inclusive, o sea, profesionalmente, ¿no? Y que ya nos definimos de otra manera. Sí, Elena, en el mundo en el que tú y yo estamos, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, todos los días. Mientras que yo, como maestro de derecho civil, que además es de los derechos de los que menos se mueven, ¿no? Sí, Pues si ya lo sabes, ya lo sabes, y ya puedes dar conferencias siempre de lo mismo, y sí. el nivel de actualización es muy pequeñito, la exigencia de actualización es pequeñita, cada vez menos por la irrupción de estas tecnologías. Por supuesto, más interesante, con muchísimas posibilidades que no teníamos antes, ¿no? Así es totalmente. Entonces sí, fue este libro de Harari el que me marcó, el que me abrió los ojos, y a partir de ahí no he hecho más que leer y leer y leer cosas de inteligencia artificial y vinculadas con el tema. Ay, pues qué interesante. Mira, ahora, muchas gracias por compartirnos esto. Además, abriste también hay un tema en el que hay que reflexionar mucho. Pues entonces, ahora ya para cerrar nuestra conversación, antes de despedirnos, por favor, compártenos alguna recomendación para quienes nos están escuchando, em, y que quieren seguir, eh, reflexionando, ¿no?, sobre este tema. ¿Algún libro, una película, una serie, eh, que esté relacionada con alguno de estos temas para que puedan continuar por su lado? Mira, es muy compleja la respuesta a la pregunta por una razón, porque todo esto ha ido avanzando. O sea, ¿yo qué he hecho? Sí, Leer todo lo que llega a mis manos. Más que sí, un libro, yo lo que recomendaría es que se salga la gente que está interesada en este tema de su zona de confort, como lo hicimos tú y ujú, yo, sí, que asuma la necesidad de reaprender, de vincular, de apasionarse del tema, y entonces sí van a encontrar en algunas gentes que han estado haciendo un esfuerzo por actualizar y por dar su entendimiento de lo que está pasando, una fuente válida para irnos informando. Y entonces, por ejemplo, en las redes como LinkedIn, si empiezas a seguir gente que está especializada en temas de inteligencia artificial con alguna expresión específica, pues vas a encontrar que permanentemente vas a recibir datos, noticias, etcétera. Y si sigues, por ejemplo, las actividades de entidades serias como Centro I, que están ay, gracias. permanentemente haciendo un esfuerzo por poner a disposición de quienes quieran las últimas expresiones, los últimos retos, y como decías al principio de esta charla, pues en esta sinergia que hacemos contigo y con ustedes desde la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial, que es Lidia, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues desde el instituto también estamos en Lidia permanentemente
presentándole a la comunidad actividades académicas Claro. donde Ujú. invitamos expertas y expertos a que hablen de la irrupción tecnológica e inteligencia artificial desde las diferentes perspectivas. Muchas gracias. Pues sí, muchísimo material, ¿no? De dónde, seguir aprendiendo, y sí, muchas gracias por señalarlo, también por, recomendarnos, ¿no? Con todos los materiales que generamos en Centro y y pues ahí con Lidia también, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y además con tanto material totalmente abierto, público, de acceso libre y tan valioso. Sí, bueno, y la última recomendación, y estarás de acuerdo conmigo, Elena, eh, hay que acostumbrarnos a leer en inglés. Eh, Ah, sí, Aunque ya hay traductores que sí son muy buenos y esos nos ayudan muchísimo, seguir, por ejemplo, a la Universidad de Stanford, que en su HAI, claro. la OCDE, que el MIT, tiene ahí varias publicaciones desde una perspectiva muy seria y con rigor científico. Sí, por supuesto. Y esto del el lenguaje es tan importante. Y ahora que lo mencionas, también el valor que nosotros lo hacemos en toda conciencia de generar materiales en español Claro. para que, alimentándonos de las fuentes, podamos también funcionar como puente, Sí, porque el idioma también es un tema de acceso, de inclusión, de diversidad. Y además de representación, ¿no? Tantas cuestiones que van inmersas en el idioma y, pues, ahí leer las fuentes, pero también acudir a materiales en español para quienes tenemos esta lengua. No es el caso en todo nuestro país, que tenemos tantas lenguas, y ahí también la importancia de generar, em, estos materiales y contenidos que representen la realidad de, pues, de la población diversa, ¿no? Que compone el mundo. Oye, pues muchísimas gracias, Pablo. Cuántos temas interesantes tocamos. Gracias por sí, compartir Elena. tus reflexiones y siempre, siempre bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por acompañarnos en este camino donde la gente talentosa como tú siempre nos da fuerza para cuando estamos desesperados porque no entendemos algo tan complejo como esto, pues nos da cobijo y nos sentimos acompañados y en estas reflexiones que podemos hacer como la que hicimos hoy, pues yo crezco mucho y esa parte te la agradezco enormemente, querida Elena. Ay, lo mismo digo, querido Pablo. Ya nos veremos muy pronto. Y Sí, pues claro que bueno, sí. llegamos al final de este episodio, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.